momento. Tomamos contacto con nuestro compañero Gustavo Sebastián. Gustavo, muy buenas tardes, bienvenido. Y hoy te vamos a convocar no por deporte, sino por otra actividad que es tu pasión y que ejerces también profesionalmente, que es la guía de turismo en el sur de nuestro país. Y hoy vamos a hablar de los glaciales, porque aunque parezca mentira, ya en pleno siglo XXI todavía hay puntos fronterizos que no están delineados, que faltan delinear o demarcar, mejor dicho, con el vecino país, con Chile, ¿no? Con Chile. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Hugo? Abrazo grande a vos, a toda la audiencia, a Ernesto, a los compañeros, a la producción, a nuestro operador y a toda la gente que quiere consumir buenas noticias y también la realidad, que aunque nos abruma, como tal y periodísticamente debemos tratarla. Como bien dijiste, Hugo, seguramente este contacto obedece a, en este caso, nuestra actividad como guías de turismo en el Parque Nacional Los Glaciares, y tal vez haya llamado la atención algunas capturas por estas horas en YouTube, en Internet y en las redes sociales sobre la faltante aún de demarcación de territorio patagónico austral entre Argentina y Chile. Claro. Imagino que el tema va direccionado por ese lado, ¿no, Hugo? Así es, Gustavo. Llamaba la atención porque, claro, uno creía, por lo menos yo, pensaba que a partir del último litigio que finalmente llegó a tener un punto de encuentro entre ambos países, había solucionado este problema que tiene que ver con la demarcación, pero aparentemente han quedado todavía algunos lugares que no han sido demarcados, ¿no? Que en realidad no se sabe de qué país es. Claro, concretamente esto tiene su soporte histórico, esto viene desde fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Nadie escapa que cuando ambas naciones fueron o se organizaron como tal, tanto Argentina como Chile, a fines del siglo XIX tuvieron el primer gran problema, la primera gran confrontación, básicamente para colocar los hitos de frontera que delimitaran, decimos, la frontera argentino-chilena en la cordillera austral, ¿sí? En la Patagonia austral. Y en ese terreno, en ese escenario, adquirió, como sabemos, una figura primordial, la memoria del perito Francisco Pascasio Moreno. ¿Recordás que el año pasado hicimos una nota con uno de los historiadores, Gerardo Bartolomé, que promocionaba o hablaba sobre la vida del perito? Precisamente un prohombre al que la República Argentina le debe buena parte del goce, usufructo y pertenencia a nuestro país de la actual frontera patagónica argentino-chilena. Pero el conflicto no finalizó en el año 1899-1900, sino que a lo largo de este siglo XX fueron recurrentes, decíamos, aún los reclamos chilenos en disputa con esa línea de frontera que no se trazó en forma completa. Para que tengamos una idea, la intervención del perito Francisco Pascasio Moreno fue desde la altura o de la latitud de la provincia argentina de Río Negro hasta la de Santa Cruz, hasta el extremo sur de la provincia argentina de Santa Cruz, la última provincia continental que tenemos en nuestro país. A nadie escapa, Hugo, que finalizando la década del 70 del siglo XX, Argentina y Brasil estuvieron a punto de ir a las armas o de acudir a las armas, si no mediaba la intervención papal en ese entonces del cardenal Zamoré a través del Vaticano, recordemos, 1978, pero ya eso tenía que ver con un conflicto insular, es decir, la demarcación de las Islas del Beagle, recordemos aquel diciembre de 1978. Bueno, intervino la Santa Sede, Argentina y Chile solucionaron sus aspectos o sus diferencias limítrofes en esa cuestión, pero siguió pendiente, ahora sí, la demarcación de un sector de aquella actividad que le había correspondido a la intervención del perito Francisco Moreno. Ese sector fue la Laguna del Desierto. La Laguna del Desierto es una localidad que queda exactamente a 37 kilómetros de la localidad argentina del Chaltén. El Chaltén, para los que no están tanto en el tema, es la capital nacional del mini trekking en este país, una verdadera meca de los montañistas, es decir, de los amantes del trekking, pero también de los escaladores profesionales. Gustavo, recordemos, perdona que me interrumpa, el Chaltén es una de las ciudades más nuevas del país, ¿no? Creo que es de 1985, ¿no? Exactamente, es la población más joven de la Patagonia Argentina, pero no la más joven del país.
Ajá. En octubre del año 1985, por razones geopolíticas, el gobierno constitucional del presidente Raúl Ricardo Alfonsín decide establecer dentro del Parque Nacional Los Glaciares, en este caso dentro de la Reserva Lago Viedma, una población, precisamente porque 25 años antes Argentina y Brasil casi habían ido a las armas por esa posesión, por esa Argentina por y ese Chile. reclamo. Argentina y Chile. Perdón, Argentina y Chile, quise 1978, decir. ¿no? Creo que fue. En la década del 60, sí. Entre el 60 y el 60, creo que entre el 65 y el 66. Digamos, promediando la década del 60, carabineros chilenos se acercaron a la zona del Lago del Desierto, dentro de la actual provincia de Santa Cruz, luego de el decreto o el tratado internacional del año 1994, pero ellos reclamaban la zona que correspondía a ese Lago del Desierto, que en realidad estaba al pie, como está el Chaltén, como luego, a los 20 años, el gobierno argentino determinó que había que crear, como decíamos, siguiendo el razonamiento, una población muy próxima a la localidad del desierto para presionar lo que sería el inminente tratado internacional que establece en el año 1995 bajo, ubiquémonos gubernamentalmente en este país, bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem, un tratado internacional de potencias que en estos casos son internacionales. Cuando hay este tipo de conflictos entre la Argentina y Chile, se acude a decisiones internacionales, a tratados internacionales, a teatros internacionales que van fallando a favor de uno y otro país. Sucedió con el Perito Moreno, sucedió con la intervención forzada, en este caso del Vaticano, en 1978, y sucedió en 1975. Un tratado internacional, una opinión internacional delimitó en ese momento, en 1995, que el Lago del Desierto correspondía a la República Argentina y el 80% de la superficie del campo de hielo patagónico sur, que comparten Argentina y Chile desde antaño, desde toda la vida, pasaba a poder de Chile. Entonces la pregunta que surgió, Hugo, es ¿qué sucede con los glaciares que nacen en ese campo de hielo patagónico sur? Bueno, en ese momento se determinó que los más famosos, los más inventariados, que eran 48 glaciares, 35 correspondían a Chile, nacidos en ese campo de hielo patagónico sur, y 13 a la República Argentina. Entre esos 13 están los más apetitosos desde el punto de vista turístico, por así decirlo, que son el glaciar Perito Moreno, el glaciar Uppsala, el glaciar Espegazzini y el glaciar Viedma. Esos 4 glaciares son íntegramente argentinos junto con la zona del Lago del Desierto. El Lago del Desierto entonces generó en la década del 60 un conflicto, acudió la Gendarmería Argentina, acudieron carabineros chilenos, hubo una revuelta, se produjeron disparos, fallecieron 2 carabineros chilenos y te imaginás, bueno, lo dice la historia, las relaciones entre Argentina y Chile promediando la década del 60, comienzo del 70. Luego de que en 1995 el gobierno de Menem se beneficiara con este tratado o esta disposición internacional de que la zona del Lago del Desierto correspondía a la República Argentina, sigue aún sin terminar de demarcarse en forma completa la frontera entre Argentina y Chile desde la latitud de la provincia de Río Negro hasta Santa Cruz. Y hay algunos tramos entre el Lago del Desierto y el Río Negro, a la altura de la latitud de la provincia del Río Negro, que aún ameritan un nuevo tratado, una nueva intervención de un tribunal internacional para definir esos kilómetros de tierra de extensión a quienes corresponden, si a Argentina o a Chile. Correcto, queda claro, Gustavo, me parece que la descripción es minuciosa, sí, lo que has comentado, perfecto. Y en el medio quedó el conflicto casi que llegamos a las armas en 1978, que por muy poquito incluso la historia dice que un escuadrón de aviones de la Fuerza Aérea Argentina ya había despegado rumbo a Chile y en pleno vuelo se le avisa desde Argentina que retornen porque iban ya a enfrentar y comenzar a un enfrentamiento armado. Por poquito, por muy poco, nos salvamos de este enfrentamiento que después, como bien decía Gustavo, se llegó a arreglar por una mediación, ¿no? Exacto, ahí hay que rememorar la figura de Juan Pablo II, ya estamos hablando de 1978, no, perdón, Juan Pablo II creo que asumió después. No, Juan Pablo II vino después. Creo que él medió en el conflicto, ¿quién era el Papa en ese momento, Malvinas, que mandó al cardenal San Martín? ¿Cómo? Juan Pablo II no sé si fue la mediación en el conflicto Malvinas, ¿no?
Claro, no. Fue en Malvinas. Juan Pablo II vino al país a asistir, digamos, emocionalmente a los hijos de este país, a nosotros todos, que estábamos conmocionados por lo que sucedía en Malvinas. Pero quiero recordar quién era el Papa, el jefe de la Santa Sede, que envía al cardenal Zamoré en el año 1978. Claro, el cardenal Zamoré llevó adelante una mediación de buenos oficios. Exacto, pero la generó la Santa Sede, ¿sí? Por intervención del Papa. Bueno, ahora se me escapa, era un Papa muy conocido. Un Papa muy... Pío, ni Pío XI ni Pío XII. Juan Pablo I, bueno, ahí está, Juan Pablo I. No Karol Wojtyła, sino el antecesor, Juan Pablo I. Sí. ¿Me escuchás? Sí, te estamos escuchando, Si estamos tratando... Sí. Creo que Juan Pablo I era el... puede ser. Disculpame, te corrijo, Papa, Gustavo, ese es el Juan Pablo II. ¿En el conflicto de Chile? ¿El conflicto del Beagle? Bueno, claro, porque ya había asumido. Recordemos que Juan Pablo II asume luego de la muerte intempestiva, dudosa y sorpresiva de Juan Pablo I, que tuvo un mandato de muy pocos meses. Claro, Karol Wojtyła acababa de asumir, ahí está, gracias Ernesto, Karol Wojtyła acababa de asumir su pontificado en octubre de 1978, creo. Y esto fue Tiene en diciembre. Razón, claro, fue Juan Pablo II. En ambos conflictos intervino entonces. Exacto. Ya en Malvinas él no medió. No, él vino a hacer una asistencia espiritual, ¿sí? A la Santa Sede no le dieron demasiada cabida en aquel conflicto. Pero si no recuerdo mal, había llegado al país un delegado del Papa para tratar antes del conflicto, de llegar a una solución pacífica. Obviamente, sí. Pero digamos que ahí pasó por otros carriles, por la ONU, y bueno, la intervención de Estados Unidos y de Inglaterra. Separemos los conflictos, ¿no? El Beagle con Chile, Malvinas con Inglaterra. Tal cual. Así que bueno, sé que estábamos preocupados todos porque nos querían hacer creer que el glaciar Viedma puede llegar a tener alguna intervención chilena. Quedémonos tranquilos, el glaciar Viedma nace en el sector del campo de hielo patagónico sur, es decir, en ese 20% que le corresponde íntegramente a la República Argentina, y hay muchos glaciares ni siquiera inventariados, y esto va a seguir. Y pasarán los años, se escribirá la historia, y no sabemos si algún día finalizará el reclamo de la nación hermana, y la posición también en algún momento firme de la nación argentina, ¿verdad? Bueno, ahora nace otro reclamo que tiene que ver con la presencia de Chile en la Antártida, que están reclamando mayor territorio que el actual, pero bueno, eso es otra cuestión más compleja y que seguramente algún día la analizaremos, ¿no? Exactamente, creo que analizando ambas individualidades se dice, la de Argentina y la de Chile como nación, son temas que va a ser muy difícil que tengan un punto final. Claro. Siempre va a resurgir algún tipo de diferencia. Sin duda. Gracias, Gustavo, por la claridad y bueno, te aguardamos el próximo fin de semana. Cómo no, un abrazo grande, saludos a toda la audiencia y estuve consumiendo desde el punto de vista de oyente el programa de hoy, realmente fantástico, Hugo. Gracias. Los felicito a todos porque han tratado temas de candente interés para el ser nacional. Abrazo grande. Gracias, Gustavo. Gustavo Sebastián, un fuerte abrazo. Hasta el próximo sábado.